Así que lo hemos invitado, lo hemos convocado, y esto en realidad casi que debiera presentarlo a Alberto, pero como ya habló mucho, les cuento que Alberto dijo, invitémoslo por un texto muy interesante que escribió hace algún tiempo atrás, poniendo como figura a Mon Laferte, ¿ah? Y lo que fue también su carga simbólica en el post-estallido, ¿ah? Así que en ese contexto y solo con esa provocación, sin saber qué más es lo que nos va a plantear hoy día Mauro, lo voy a dejar acá, Mauro, así que la pantalla es toda tuya. Y nada, pues ojalá que disfrutes también la experiencia. Ah, y ahora sí vamos a hacer una cosa que se me olvidó hacer con Marco, que feo, y es que nosotros cuando invitamos por primera vez a alguien, Mauro, siempre le otorgamos un aplauso. Nosotros somos eso, gente muy querendona. Así que están en este minuto todos desmuteados para que le brindemos un aplauso de bienvenida a Mauro Salazar. Bravo. Bravo. Bienvenido. Bienvenido. Eso. Esto lo hacemos siempre por si la presentación es muy mala y no hay aplausos al final, entonces nos aseguramos que al menos se lleven un poquito de cariño. Ahora sí tienes que desmutearte, Mauro, y la pantalla ahora sí es toda tuya. Bueno, reitero el agradecimiento a Alberto, Darío y la comunidad de la Cosa Nostra. Voy a hacer como 3 momentos, diría yo. Primero es la aproximación a la revuelta, voy a marcar un énfasis, espero no incidir permanentemente en cosas dichas, digamos, porque hay cosas muy dichas a este respecto, ¿ya? Quiero marcar algunos matices a propósito de lo que yo creo que tiene que ver con una teoría destituyente en el octubrismo que comentaba Alberto anteriormente con otros matices. Después me voy a referir a la noción de pueblo, pueblos con excesos de sentido, pueblos, digamos, que son nomadismos en definitiva, y en ningún caso pueblos homogéneos o patriarcales, ¿ya? Y en tercer lugar voy a colgar eso de lo que tiene que ver con estéticas de la informalidad, que es una nota, ¿ya? De verano que escribí, digamos, este 2021, ¿ya? Respecto a la cuestión de la revuelta, ¿ya? Hago una distinción ahí que no creo que sea meramente semántica, ¿ya? Hay estatutos muy distintos, es decir, revolución, revuelta, insurrección, como dice Murián, por ejemplo, ¿ya? O procesos de exclusión, etcétera, o azonadas. Por lo tanto, esto implicaría hacer una historización analítica de lo que son las revueltas, ¿ya? Yo creo que el potencial que tiene la revuelta chilena es que separa, es capaz de fracturar lo que es la imaginación popular, ¿ya? Como una experiencia plebeya respecto de lo que son los formatos modernizantes con todos sus dispositivos institucionales, ¿ya? Por lo tanto, esa disyunción entre el relato modernizador, con sus clasismos cognitivos, con su épica del realismo, ¿ya? Con sus populismos mediáticos al mismo tiempo, el que de una u otra manera se ve refrendado, derogado, destituido, ¿ya? Con esto quiero al mismo tiempo advertir que al finalizar voy a hacer una suerte de guiño contraurático para no instalar la cuestión de la revuelta como una especie de heroicidad o momento monumental o patriarcal que termina, digamos, una suerte de inmolación o esfinge eticista, ¿no? Porque al mismo tiempo tiene varias capas. Pero yo creo de que esta escisión entre los dispositivos modernizantes que parten en el año 90 en Chile, a partir de un pacto oligárquico hacendal, le vamos a llamar, ¿ya? Y que tiene que ver con una, y cuando digo pacto hacendal, digo al mismo tiempo pacto juristocrático, no me refiero solamente al campo judicativo, sino a una cierta cultura institucional en Chile, ¿ya? Una cultura fuertemente institucionalista que uno la encuentra en historiadores como Mario Góngora, ¿ya? En Ercilla, en tanto otro, pero en definitiva tiene que ver con que el institucionalismo sería algo así como el ADN, ¿ya? Del régimen político chileno. Muy distinto al caso argentino, en donde las esferas públicas son esferas deliberantes, corrosivas, digamos, muy cargadas de procesos de metaforización, ¿no? Es muy distinto, haciendo un contraste casi en términos tweet, ¿ya? Ahora, cuando me refiero a esta modernización, estoy pensando en un conjunto de cosas, y voy a hacer algo lenguaraz, pido que me excusen, pero tiene que ver con varios hitos. Yo creo que una de las salas de parto
que tiene la relatoría de los consensos en Chile es la Teletón. ¿Ya? La Teletón instala, con el discurso de Julito Martínez, algo así como un punto medio en donde participan civiles, militares, algunos demócratas cristianos. ¿Ya? La Teletón genera un espacio de intermediación o de integración en plena fractura social, ¿ya? Cuando se estaba matando a raudales. La Teletón es una de las salas de parto, diría yo, para sedimentar una cierta cultura del consenso que funciona subterráneamente, de modo civilino, muy underground, ¿ya? Y posteriormente es retomada a la entrada de los años 90. Creo que hay un conector, un hilo de voz entre lo que es la Teletón y la inauguración de la modernización chilena, año 1990, restitución de democracias imperfectas, protegidas, tuteladas, gatopardistas, como la llama Julián, o bienvenido a la modernidad, en el caso de José Joaquín Brunner. Y posteriormente esto va conectado, creo yo, a todo lo que tiene que ver con la lógica de los consensos. ¿Ya? Toda esta relatoría, ¿ya?, del win-win, de una república centro-centro, se activa, ¿ya? Y al mismo tiempo acá la izquierda abdican, diría yo, de sus rituales glotones, muchas veces estridentes, de su liturgia, e ingresa un conjunto de vocabularios rentistas, manageriales, una ética de la contability, la gestión, ¿ya?, la revolución de la administración, etcétera, y la izquierda queda afásica, sin lenguaje, sin retórica, desretorizada al mismo tiempo, para enfrentar toda la realidad tecnopol que entra en el país en los años 90. ¿Ya? Entonces, ese es un primer elemento que tiene que ver con algo así como la instauración de un capitalismo alegre, de un hedonismo estetizante. Trato de complementar y tal vez matizar en algunos puntos lo que Alberto señalaba en su comentario anterior, pero está esto, este capitalismo alegre, ¿eh?, que se instaura en Chile con el iceberg, ciertamente, capitalismo alegre que también en términos de escena nos llevaría, nos remontaría de una u otra manera al llanto elwinista, o sea, las lágrimas de Elwin, qué ejercicio más purificador, el año 90 o 91, entiendo, ¿ya?, junto con el iceberg en la Expo Sevilla. Me parece que esas operaciones fundantes del pacto juristocrático son los que abren la modernización chilena el año 90. Hay un conector que también quiero hacer acá, que no es menor, y tiene que ver con el dispositivo matinal. O sea, yo creo que si hubo una forma en Chile de cincelar la vida cotidiana, ¿ya?, de diagramar el sentido común, de establecer vectores de orden, ¿ya?, tiene que ver fundamentalmente con aquello que está en Debord, ciertamente, que es la sociedad del espectáculo. Yo creo en los credos, soy respetuoso al respecto, pero si uno tuviera que hacer un intervalo algo carnicero al respecto, extremadamente gráfico, la modernización chilena obra desde Felipito, escúcheme, a Julito. ¿Ya? El dispositivo matinal tiene una fuerza para cincelar las estructuras de la vida cotidiana, que es de mucha mayor intensidad a lo que son las lógicas partidarias. Entonces acá hay una cierta simetría, que incluso el otro día leí un texto de Uneus, ¿ya?, y da cuenta desde otra perspectiva de esto mismo. ¿Ya? Pienso en todo la visualidad, los relatos, el campo de las imágenes, ¿ya?, una capa media de accesos de consumo, una subjetividad suntuaria, una identidad de selfie al mismo tiempo. ¿Ya? Este proceso discurre, diría yo, desde 1990 y tiene un primer momento de inflexión en 2006 y posteriormente otro, que bien lo conocemos, el año 2011. Entonces, yo insisto, incluso me preguntaría actualmente, ¿ya?, ¿hay algo afuera del dispositivo matinal? ¿El espectáculo tiene lugar de afuera? Cuando Julito fiscaliza a un político, lo interpela, lo interroga, lo asedia, digamos, ¿ya?, esa relación de eventual exterioridad de sheriff mediático, ¿ya?, tiene algo así como que está interpelando a un actor que está afuera. Yo tengo la impresión, ¿ya?, a modo de hipótesis o de momento de conjetura, ¿ya?, de que hemos devenido matinal. ¿Ya? Hemos devenido matinal, ludópatas, subjetividades plásticas, ¿ya?, en una modernización viscosa, algo adúltera por momento, ¿ya?, y eso fue sedimentando un conjunto de malestares que tuvo su primer danger, por llamarlo de alguna manera,
en un texto que comentaba Alberto, que es del año 98, que se llama Las paradojas de la modernización. Pero no pienso en el PNUD necesariamente de Pedro Huelle, sino de un maestro de Flaxo, que es Norbert Lechner. ¿Ya? Esa es una cuestión que tiene una continuidad. ¿Ya? Termino el punto del dispositivo matinal. Incluso me preguntaría si esta revuelta derogante, revocatoria, destituyente, ¿ya? Una suerte de nihilismo del ocaso, ¿ya? Una rabia erotizada al mismo tiempo, ¿ya? Si el matinal es derogado por la revuelta, o Colito, perdonen la referencia, ¿ya? Es capaz de reciclar, ¿ya?, los entramados de calle y ponerlo ahí en la parrilla mediática. Entonces, creo que hay una suerte de capacidad elástica, de densidad que tienen las estructuras de matinales, extraordinariamente intensa, de una profundidad enorme, que incluso, dicho sea de paso, nos tiene que llevar a la pregunta acerca del territorio. ¿Cuál es la factualidad de un territorio actualmente? El político hace caja, como una suerte de cuatrero ideológico, de boletero, ¿ya?, a los Sichel en este contexto, porque así va a quedar como un boletero, ¿ya?, en los matinales o en la otrora política histórica y moderna de ir al lugar del territorio, ¿ya? Hay algo ahí que tiene que ver con cuál es la factualidad, insisto, del territorio en la actualidad. Y creo que estos mapas visuales, que fueron administrados de una manera absolutamente creativa y al mismo tiempo draconiana, por los Tironi, por los Otones en los años 90, por todos los gestores mediáticos, dicho de una u otra manera, instauró este Chile de las modernizaciones, ¿no? Puede haber en mi relato ciertamente una zona ensombrecida de cierta leyenda negra respecto a lo que ocurre en los 90 y en los 2000, pero estoy al tanto y estamos al tanto de que se redujeron tasas de pobreza de manera significativa, de que en términos de estructuras de magnitud y variables, de crecimiento, electrificación, conectividad, hay un desarrollo importante, ¿ya? Pero no nos vamos a quedar eternamente en la holgura cognitiva con que el caso boliviano no tiene casco urbano, o en Asunción de Paraguay hay solamente un 70% de agua potable, o que en Honduras o en Nicaragua no está llegando la conectividad y los techos se caen, ¿ya? Digo esto porque hay un cierto consenso en el mainstream chileno en establecer que estos indicadores, estas variables, serían algo así como discursos faraónicos que mostrarían el milagro chileno, ¿ya? De hecho, hay que ver la continuidad que tiene este momento de inflexión, los abrazos Foxley, Vigi o Minami en algún sentido, con algunos matices quizá, respecto a lo que se apertura en el shock visual del año 76 en el contexto de los Chicago. Entonces, ahí se intensifica, creo yo, al punto de que, valga la pregunta, la cara del golpe de Estado uno podría arrojar cuál es. O sea, yo soy de los que sostengo que la concertación es el neoliberalismo, ¿ya? La intensificación de formas de vida como bancarización de la vida cotidiana, como empresarialización de la subjetividad, es un fenómeno que transcurre a fines de los 90, a mediados de los 2000, cuando tenemos matinales desbordantes, ¿ya? Matinales desbordantes, y matinales desbordantes, insisto, porque la lógica de los partidos políticos, en un contexto transicional, es rentista, es gerencial y consiste en despopularizar lo popular, ¿ya? Dicho sea de paso, creo que solamente es posible una figura como Pepo Lemebel, porque precisamente se expulsan a los pueblos, ¿ya? Si algo hace Tironi con Agüero en los textos del Centro de Estudios Públicos, el CEP, actual GAM, o no sé cómo llamarlo, el año 92-93, es decir, la transición es posible en función de un binominalismo que lo tenemos que mantener, ¿ya? En función de no generar una regresión degenerativa, ergo, la transición solamente es posible a condición de boicotear, ¿ya?, o negar o neutralizar los 3/3. Vale decir, el tiempo de la modernización es un tiempo de homogeneidad que no pretende tener vínculos con una insurrección imaginal, ¿ya? Por eso esta categoría del malaise, digamos, de permanentes malestares, ¿ya?, es con la cual se funciona permanentemente al interior del mainstream y los empleados cognitivos que tenemos, ¿ya?, nuestros capataces simbólicos, repartidos en distintos centros de investigación, indexados debidamente, de circuito cerrado, sin duda alguna, insisten en este relato de una modernización galáctica.
Por lo tanto, acá hay un conjunto de elementos que estoy sintetizando de manera tweet, insisto, ¿ya? Algo carnicera, que están transcurriendo. El primer hito de inflexión, sin duda alguna, es el 2006. A mí me parece más interesante, desde un punto de vista genético, ¿ya? Desde un trabajo genealógico, pensar lo vernáculo del 2006, los estudiantes, ¿ya? Sin cálculo económico. El Liceo A45 de Lota, que se está goteando. Me parece que esas prácticas vernáculas, ¿ya? Y ese tipo de antagonismo tiene una lógica que no tiene que ver con el cálculo directo, es una inflexión en algún sentido, no sé si llamarla más genuina, pero que no tiene una agenda programática, que un tumulto, que un desborde, que una yuxtaposición de voces, de cuerpos, de disidencia, ¿ya? Que no están regidos por programas políticos, ¿ya? Ni por una economía argumental estricta, ciertamente algunos después se transformaron en dirigentes, no estoy perdiendo de vista eso, pero ese es un momento importante, creo. ¿Ya? Lo del 2006, voy a pasar muy rápido, 2011, perdón, lo leo mucho más como una suerte de vinculación monitoreada por el sistema de partidos políticos, de la concertación, en donde a poco andar, en el contexto de la ética del realismo, los actores que litigaron ahí, desde política de Pío Nono, ¿ya? Hasta las mismas calles, están inscritos al interior de lo que Peña sostiene como, Peña, nuestro ruiseñor epocal, ciertamente, como modernización de capas medias aceleradas. Vale decir, el 2011 queda manufacturado, no de manera total, hay esquilda, hay elementos que se quedan sin duda afuera, el 2011 fue muy relevante, ¿ya? Pero puede ser leído en varios sentidos como una crisis de acceso, de timing a los bienes y servicios, la lectura que mantiene Brunner, que mantiene Peña, ciertamente, lo que se me ocurre nombrar al paso, tiene que ver con eso, con un problema de acceso. No estoy negando las liturgias que hay en el 2011, muchas de ellas son muy relevantes, y muchas de ellas, perdón, contribuyen y van sedimentando antagonismo y conflictividad para después despuntar en el 2019. Pero lo que quiero decir es que hay una vocación hegemónica en el 2011 entre Confech, entre el marco institucional, para integrar la conflictividad al interior del establishment. ¿Ya? Tengo la impresión, convocando a un político argentino trotskista, ¿ya? Un gran dirigente, Jorge Abelardo Ramos, que si la política la vamos a entender entre el cementerio y el manicomio, los años 90 y buena parte de los años 2000 fueron el cementerio. ¿Ya? El realismo, la gobernabilidad, una racionalidad homogeneizante, en definitiva. ¿Ya? Yo tiendo a establecer esta lectura. ¿Ya? No es que quiera defender los manicomios por los manicomios, pero esta lógica del realismo, ¿ya? Realpolitik, ¿ya? Gobernabilidad, consolidación democrática, paz social, reconciliación, informe RETI, ¿ya? Tiene que ver con los gestores mediáticos, creo yo, y los gestores institucionales que tienen el control visual de la modernización chilena. Por lo tanto, yo tiendo a pensar esa lectura. Sé que probablemente se me quedan muchos elementos respecto al 2011, pero tiendo a pensar que Boric, lo mencionaste, Alberto, en tu comentario, sí, y lo mencionaste, Alberto, yo lo que leo en Boric, voy a hacer una postilla, excúsenme, es más bien un kantiano descentrado, ¿ya? Con momentos liberales, libertarios, republicanos, con visita al negro Palma Salamanca, y con una excusa infinita al Mercurio y a todo el establishment, que fueron más eficientes, creo yo, en limpiarle la cara al Mercurio que el propio Mercurio, ¿ya? Entonces, en ese sentido lo veo en esa zona, digamos, difusa, en distintos devaneos, ¿ya? Pero insisto, el 2011 yo lo veo como un proceso de institucionalización, ¿ya? En ningún caso como un mayo chileno. Creo que hubo una inflación de los discursos, ¿ya? Una lógica tremendista que se introdujo de momento allí. Me parece que todavía está monitoreado, insisto, esto fuertemente por las tesis modernizantes y por los dispositivos matinales y todo lo que hablé anteriormente al paso. El 2019 me parece que es de inflexión. O sea, si uno pudiese decir, ¿seguimos siendo hijos de Portales? Sí, ¿ya? Y yo no tengo duda
pero tampoco lo digo desde un nihilismo schopenhaueriano ni nietzscheano, de que el final de la constituyente, con su intenso aporte, va a ser el cetro portaliano, digamos. O sea, los mitos portalianos, solazados en nuestro institucionalismo, es un leviatán que siempre nos está mirando, ¿no? Por lo tanto, me parece que frente a esta pregunta, ¿somos hijos de Portales? Sí. Lo que instala la revuelta, en definitiva, es que somos hijos bastardos de Portales, del mito portaliano. La revuelta, lo menos, es una fisura, es una escisión que cuestiona en sus 3 o 4 meses primarios, diría yo, ¿ya?, de base, la racionalidad abusiva del conjunto de las instituciones y la anarquía del capital. Una suerte de revuelta aneconómica, los insurgentes, los pensionistas, los descolgados, los no orgánicos, los yuxtapuestos, los divergentes, ¿ya?, los sociópatas, ¿ya?, los nihilistas, etcétera, etcétera. Vale decir, hay una diversidad de capas que están dando vuelta en esta revuelta, ¿no?, y que tiene en un momento originario una dimensión fuertemente destituyente. Esta cuestión me parece que es un quiebre que se da y que empieza a terminar con un ciclo de casi 30 años, ¿ya?, a pesar de que el ciclo ciertamente todavía lo padecemos. Pero creo que la revuelta tiene estas dimensiones, ¿ya? No estoy negando los elementos de violencia, ni caotizante, pero la revuelta acusa recibo de la dimensión tanática de la modernización y su desgaste, ¿ya?, de los desgastes representacionales, en definitiva. La revuelta es también una cierta irrupción de sincretismos, de poidentitarismo, de subjetividades, de desplazamiento, respecto a este pueblo homogéneo, oligárquico, pedagógico destinal, pedagógico gerenciable, con el cual fuimos regentados durante los años 90 y buena parte de los años 2000. ¿Ya? La revuelta en algún sentido es un chirrido, ¿ya?, de erotizaciones, es una ola negra, es un demon, si ustedes lo quieren, no pierdo de vista sus componentes neoliberales, pero acá tenemos una primera navaja frente a lo que son las lógicas de la acumulación, ¿ya? Entonces, creo que la revuelta, sin entrar en una lógica de monumentalización de la misma, tiene a lo menos este elemento que me parece relativamente genuino, ¿ya?, y que es la ruptura, ¿ya?, y que es la fractura. Un momento de inflexión que rompe con las cogniciones del orden, que rompe con la teoría patricia de la concertación, que rompe parcialmente, temporariamente, ¿ya?, con la inteligibilidad del orden, que es un desacato con el presente respecto de los discursos de la desigualdad cognitiva que se instauraron en Chile, y de una u otra manera la revuelta termina de desnaturalizar la legitimación de la desigualdad en Chile, que termina con el acto de Briones tomando una escena de la vida cotidiana en el centro de Santiago. Por lo tanto, excúsenme, la revuelta tiene esta dimensión, con su delirio, con su embriaguez, ¿ya?, con su salpique, ¿ya?, y acá paso al segundo momento. Yo decía anteriormente, tuvimos un pueblo destinal con los mitos mediáticos, ¿ya?, entre Filipito y Julito, decía yo, ciertamente, que cincelaron el sentido común de la chilenidad. Esto me hace recordar mucho, a propósito de dispositivos matinales, Tony Camo con Gonzalo Reyes, manzana o cebolla, ¿ya? La Concertación nos dijo que la manzana se comió cebolla, o al revés, digamos, depende cómo uno ubique estos momentos, digamos, visuales que son importantes, ¿ya?, en términos de los gestores mediáticos. Pero yo decía anteriormente, los pueblos son exorcizados en los años 90, ¿ya? Pueblos como yuxtaposiciones, insisto, como proliferación de minorías, pueblos de minoría, pueblos como lo entiende Gilles Deleuze, el pueblo ausente, el pueblo que falta, pueblos como lo entiende Judith Butler, ¿ya?, por pluralidades, por mixturas, por ensamblaje, por bricoler, por sincretismo, ¿ya? Ese pueblo es exorcizado en los años 90 y buena parte de los años 2000, ¿ya? Y ahí la lógica binominal se mantiene, no solamente como una estructura politológica
del mainstream, sino como una práctica de sociabilidad. O lo digo de otra manera. La teoría de la gobernabilidad en Chile no es una teoría que funcione de modo superestructural, es una teoría institucionalista, y es una teoría sociológica, que va a dar a una cultura de los consensos. ¿Ya? La lógica, matinalesca, lo digo así rápido, consiste en la conciliación y en la erradicación de la conflictividad, de los antagonismos. ¿Ya? Para culminar el punto, por eso vivimos, y no sé si estarán de acuerdo, pero bueno, ahí lo podemos conversar, los años 90 como una década de un largo bostezo. ¿Ya? Y una parte importante de los 2000 también tiene que ver con lo mismo. Retomo. Entonces, tiene una suerte de virtud temporal, diría yo, acotada, ¿ya? La revuelta, aunque no tan acotada, y me voy a referir a eso, que consiste en destituir un tiempo homogéneo, que es el tiempo moderno, progresista, teológico, de los Peña, de los Güell, del politólogo, del Cervel, más allá de todas sus certificaciones, de sus investigaciones, de su aporte al debate del campo de la izquierda, o de cierta izquierda, de tercera vía, ¿ya? Confronta eso, confronta en definitiva los programas epistemológicos de la transición, confronta la episteme gerencial y crediticia de la revuelta, ¿ya? Tiene ese fulgor, diría yo, esa potencia de insurrección imaginal. E insurrección imaginal al mismo tiempo, porque en los años 90 y hasta mediados de los 2000, 2005 lo voy a dejar ahí, los gobiernos, los transitólogos y sus tecnologías abjuran de tener imaginario alternativo. Hay un imaginario unidimensional, voy a decir así, de manera muy gráfica, que abjura de lo paralelo y por lo tanto todas las relatorías alternas al campo de la concertación o del aliancismo, con sus travestismos visuales, aliancismo o bacheletismo, es exorcizada o es testimonial o es decorativa, sería un artés de lo actual. ¿Ya? Entonces, creo que la revuelta a este respecto restituye una fractura, es un momento derogador, ¿ya? Del establishment en su conjunto, y eso me parece un momento fundamental, la restitución de la noción de pueblo. Esta noción de pueblo no tiene que ver, insisto, con pueblos pedagógicos hacendales o pueblos productivos o gerenciables al mismo tiempo. ¿Ya? La revuelta es una forma de impugnar, de exacerbar de última, ¿ya? De desconectar o desactivar temporariamente las lógicas de la dominación. ¿Ya? Creo que los lenguajes abstracto financiero, con los cuales convivimos todos los días, finanzas, gestión, accountability, la cuestión managerial, todo este lenguaje tecnopol, la revuelta lo emplaza, ¿ya? Lo emplaza. Lo emplaza con violencia, con calle, con grito, con violencia, con saqueo, ciertamente, ¿ya? Algunos dirán con anomia, me parece que es una categoría importante, ¿ya? Pero yo tengo algunas diferencias con ella, la entiendo, etcétera. La revuelta tiene un momento de verdor y de delirio, es una suerte de cadáver que está avanzando sobre su propio abismo. ¿Ya? Yo creo que estas primeras líneas, tan cargadas de epopeya, fueron primeras líneas con muchas mixturas también. ¿Eh? Hay muchas primeras líneas que están dando vuelta ahí en los desplazamientos de calle, ¿ya? En la conflictividad urbana. ¿Y cuál es el punto? ¿Por qué nuestros empleados cognitivos no tienen posibilidad de interpretar la revuelta en los primeros 3-6 meses, o el primer año completo, diría yo, por los efectos? Bueno, porque buena parte de la investigación de Joiñán, de Claudio Fuente, de Manuel Antonio Garretón, mi respeto, tiene que ver con movilizar un cierto texto constituyente, pero que se pueda lidiar, que se pueda manejar al interior del campo institucional ex ante de la revuelta. Vale decir, ciertamente el mainstream está reflexionando sobre la necesidad de una constituyente. Lo activa también Bachelet y la nueva mayoría. En el paralelo hay universidades que incluso están discutiendo sobre la necesidad de un cambio constitucional. La de Talca, con su centro de estudio, entre otras, está involucrada absolutamente en estas materias. Pero todo lo que está ocurriendo ahí, toda esta analítica,
todo este comercio cognitivo y político de los discursos patricios, como yo lo señalé anteriormente, es dable antes de la revuelta. O sea, la revuelta es un momento fractural que deja sin episteme, sin marco cognitivo a nuestro rectorado semiótico. O sea, la revuelta al mismo tiempo es por antonomasia el momento más deficitario de nuestro rectorado semiótico. A eso voy. ¿Ya? Ergo, perdón, aparecen los titulares, digamos, con los periodistas de Vitacura, señalando que Michimalonco quema la ciudad, señalando que es una horda de violentistas, señalando que tenemos un pueblo demótico, entendiendo que lo que vemos en las calles es puro populismo, en agotamiento de marco interpretativo, vale decir, no es, insisto en esto, y lo voy a decir de una manera más cruel, excúseme, nuestros lacayos cognitivos, please, no están en condiciones de movilizar ninguna hermenéutica política para dar cuenta en los primeros 4 o 5 meses de lo que está ocurriendo en los entramados de calle. Y por eso utilizan permanentemente el recurso de la infantilización, diría yo, ¿ya? De sujetos interdictos, ¿ya? De sujetos que están perturbados, de sujetos que no tienen resiliencia. En definitiva, seríamos todos cename, bajo el discurso que bajan los tintan de distintas tendencias, diría yo, en este país, ¿ya? Para motejar un pueblo tonto, un pueblo débil. En definitiva, creo yo que es tan derogadora la potencia igualitaria de la revuelta en este punto, después la puedo atenazar de otro lado también, de hacer un movimiento antiaurático, digamos, una vuelca tuerca, que las relatorías del orden están imposibilitadas porque se fractura la hegemonía. La hegemonía de la modernización es la que se cae. ¿Ya? Esto a mí me parece una cuestión de absoluta relevancia. Uno podrá después discrepar, ojo, del fin de la revuelta, de la cantidad de desviados, de que esto tiene que ver con una fuerte tasa de desempleabilidad, etcétera, pero la revuelta termina de explicitar la disyunción entre vida cotidiana y política institucional. ¿Ya? La revuelta también termina de explicitar la disyunción entre crecimiento del capital o violencia fáctica de la acumulación de capital, ¿ya? Y desarrollo. Es decir, la revuelta en sus primeros 3-4 meses es la que interpela, ¿ya? El turbocapitalismo en términos de violencia, de asedio, ¿ya? De sus distintos momentos sin destino. ¿Ya? La revuelta también devela, creo yo, que la última metafísica, a propósito de nuestro broker, de Siche La Piñera, entre otros muchos otros varones que tenemos, que la última metafísica que nos va quedando es la acumulación infinita. ¿Ya? Vale decir, incluso me atrevería a decir, la revuelta es la que termina de develar que la lógica del comunismo digital al interior del capitalismo o wikiconomía puede funcionar porque hay un aceleracionismo brutal en la forma de acumulación, y para que vamos a hablar de acumulación digital en Chile, o cibernética, que tenemos muy pocos economistas al respecto, y la construcción de relatoría, discurso, lenguaje, construcciones institucionales. Vale decir, el 2019 marca otra inflexión adicionalmente. Hay una voraz contradicción, contrapunto o desajuste, ¿ya? Una asimetría, insisto, entre la velocidad de acumulación, ¿ya? De capital, reciclarlo todo a construcciones líquidas, plásticas, visuales, y la imposibilidad de estructurar relatos, discursos, gramáticas. ¿Ya? Es un golpe a la lengua, creo yo, en algún sentido, lo que está ocurriendo acá. ¿Ya? Quedamos con déficits gramaticales, ¿ya? Que es una cuestión que va a formar parte, sin duda alguna, del nuevo ciclo, si acaso tenemos nuevo ciclo y no terminamos en una suerte de pacto juristocrático que puede tener, ojo, ciertas similitudes con algunos estudios del Instituto de Estudios Públicos, donde estaba anteriormente Hugo Eduardo Herrera, Mansuy, Ortúzar y sus penetrantes provocaciones, o intensas provocaciones, no sé cómo calificarla, esta subsidiariedad ampliada que moviliza el IES, y la tesis de Manuel Antonio Garretón en términos de que tenemos que pasar a un neoliberalismo corregido. No hay que hacer cosa, ¿ya? De que nuestro progresismo esté operando al interior del dispositivo de una subsidiariedad ampliada, lo que sería una focalización ampliada, un bacheletismo, en otra versión, remasterizado, recauchado, en 2.0,
o en 3.0, mejor dicho. ¿Ya? Bueno, estas son las cosas que yo diría que están jugando a favor. Creo yo, insisto, que la revuelta tiene estos componentes de impugnar estructuras sociales, de impugnar incluso la iconografía de la propia noción de estallido. Yo creo que la noción de estallido es muy necesaria, mediáticamente es muy pertinente, en términos descriptivos muy necesaria, insisto, ¿ya? Pero también da cuenta de una iconografía que no se hace cargo del problema de fondo, porque toda la dislocación que ocurre en este objeto cuya morfología está dislocada, que es la Convención Constituyente, tiene que ver con el tiempo introspectivo, el desajuste, el desacato con el presente, las listas del pueblo, los Baden, los desorden, los desvaríos, ¿ya? Los desajustes que instaura la revuelta. Vale decir, ese objeto está sediado del momento derogador, ¿ya? Que la revuelta involucra. No tengo duda, ¿ya? O tengo expectativas moderadas, mejor dicho, a que lo que vamos a tener ahí va a ser un nuevo pacto jurisdocrático, que es parte de la cultura institucional de la sociedad chilena, y que puede estar en conexión con el dispositivo de subsidiariedad ampliada, que vienen trabajando distintos tintas de derecha, insisto en ese punto, y ahí tenemos una suerte de nueva restauración oligárquica. ¿Ya? Bueno, modernización oligárquica es Jorge Larraín, puro mainstream, o sea, puro oficialismo cultural está detrás de aseveraciones que estoy largando de modo extremadamente gráfico, pero pedí la genuina excusa del caso a toda la comunidad. Bueno, en este contexto, decía yo, de revuelta, de cuerpo, de salpique, de pueblos plurales, yuxtapuestos, pueblos desbordantes, en definitiva, pueblos semióticos, ¿y pueblo semiótico en quién? Jordi Huberman, Jacques Rancière, Alain Badiou, en el caso chileno Nelly Richard, de una u otra perspectiva, ¿ya? Esta heterogeneidad, esta polisemia, ¿ya? Que activa la revuelta, yo la pensaba en el verano, a propósito de una bajada de nota, con el caso Laffer, ¿ya? Bueno, yo creo que Laffer tiene una conexión porque rompe los moldes del identitarismo feminista a lo Narváez. O sea, si hay algo que es por antonomasia la pura modernización que niega el feminismo o que condena el feminismo a un momento heteronormativo, es Narváez con una estética anestesiante, con una suerte de limpieza étnica, que es un feminismo sin cuestión social. ¿Ya? La revuelta también, en algún sentido, parcial, temporalmente, podemos discutir, los grados de intensidad, es también la que interroga los feminismos normativos, transitológicos, ¿ya? Nostálgicos o modernos de las viejas epistemes con sus plutocracias. Creo que la revuelta genera una inflexión de cambios de subjetividad, de aceleraciones, de cambio y de infinita violencia. No pierdo de vista todos esos componentes, ¿ya? Que están dando vuelta ahí. Entonces, hice un conector ahí con lo que tenía que ver y lo que presentaba Darío, y yo decía, bueno, ¿y qué tiene que ver Mon Laferte en este asunto, digamos? ¿Ya? Bueno, pensé básicamente ahí, entre, perdónenme lo pueril, el bar del puerto de Valparaíso, ¿ya? La chicha peruana, Tijuana, la frontera de Estados Unidos con México, ¿no es acaso un lugar de pueblo? Gloria Andalzúa, feminismo chicano. No digo que la FER sea estrictamente eso, estamos todos advertidos de que forma parte de una hiperindustria cultural, pero de una u otra manera desborda, creo yo, las relatorías de la modernización. Ahora, acá pido dos mociones. Si vamos a condenar a la FER por estar haciendo cover en el rojo, ¿ya? Respecto a los cantos conservadores o progresistas de Miren Hernández, no entendemos nada, a mi juicio, ¿ya? O si vamos a reducir el caso Laffer, no soy un Molover por si acaso, a un consumo de masa cretinizante, nos vamos a hacer un flaco favor. Yo tiendo a pensar de que lo que hay ahí es una diversidad de textura, de subjetivaciones, que tienen que ver con una historia, con la construcción de un personaje, mediático ciertamente, pero también con distintos momentos. No alcancé a enviarte a Darío esto, lo voy a haber hecho. Si uno quiere apuntar uno de los posibles conectores con la FER, hay que irse directamente a un tema de Cecilia, que se llama Buenos días, tristeza. ¿Ya?
Yo siempre pensé, cuando estaba escribiendo esta nota, de que entre Mon Laferte y Cecilia hay una especie de pacto secreto, ¿ya? Ese tema, en Buenos días, tristeza, refleja, pero de manera, yo diría, y habría que preguntárselo, a riesgo lo que estoy sosteniendo, los tonos, la tesitura, el dolor, la interpretación, el desgarro, etcétera, de lo que está ocurriendo. Pensemos también en el contexto en el cual está Cecilia encerrada en el Chile de la dictadura, en este Chile en donde las diferencias no son posibles, ni hay que hablar de un feminismo de las diferencias, ¿ya? Ni siquiera es posible la Isabel Pla ni la Narváez, creo yo, en este contexto. Y bueno, se abre ahí ciertamente una forma de construcción de subjetividad, un cántico que tiene fuertes momentos afiliados, sin duda alguna, a lo que es la industria cultural. Ahora, yo pensé esta columna final, a la cual hace alusión Darío, para hacer una pequeña reconstrucción. Los desbordes que hace y los comentarios que tiene en este contexto, cuando le dice una periodista norteamericana o mexicana, ¿ya? ¿Qué está ocurriendo en Chile? Bueno, en Chile está ocurriendo es que tenemos pobreza, desigualdad, y habla el Cerro Valparaíso, ¿ya? En Chile está ocurriendo esto, y habla lo eriazo simbólico. Y si hay hambre y tengo que robar frente a un supermercado, puedo ser impreciso acá, pero va más o menos en esta dirección lo que plantea, yo entro a robar al supermercado. Entonces lo que se confrontan ahí son formas de violencia. La violencia fáctica de la revuelta, sin duda alguna, demótica, ya lo señalé, el demonio populista, como diría el mainstream, o Leonidas Monte, respecto a las formas de violencia que implicaron los consensos en Chile. ¿O acaso no fueron violentos las formas de exclusión del binominalismo o una lógica homogeneizante, identitarista, ¿ya? Homogénea, de tiempo único, y que fue estructurada con exclusión de 3/3 o de disidencias, con oficina, con los Chilling, con los Enrique Correa, el año 93-94, me imagino, como asesor de Ponce Lerú, ¿ya? O sea, todos los boleteros que se activaron, como una especie de cuatrero ideológico a esta altura, bueno, son formas de violentar también, como entender, diría yo, a los violadores del presente. Por lo tanto, los tamices que tiene la noción de violencia, yo los abriría mucho más a lo plural discordante, buscaría fracturas de sentido, para no quedarnos con esta imagen, ¿ya?, de violencia permanente, más violencia, que ciertamente es condenable y que forma parte de un lío que la izquierda no ha podido sacar. Ahora, para enfrentar la pregunta, ¿la izquierda especuló con la violencia? Sí. Yo creo que la izquierda en Chile estuvo especulando y haciendo caja con lo que eran los efectos de la revuelta en tanto violencia. No tengo mayores dudas al respecto, ¿ya? Pero agotar eso, digamos, o irse al otro lugar, en términos de hacer una analogía entre revuelta y violencia, y condenarla por su interdicción, me parece que es una lectura adultocéntrica, leviatánica, típicamente hacendal. Tenemos una hacienda furiosa, ¿no? Nuestra hacienda es extractivista, rentista y abstracto financiera, ¿ya? Y tiene estos lenguajes absolutamente blasfemantes con el campo de la diferencia. Por lo tanto, respecto a esta pregunta que le hacen a Mon Laferte, bueno, ¿y cuáles son las violencias? Ese contrapunto, esa puja, es como, y yo agregaría, bueno, ¿y no es violento un sueldo mínimo en Chile? ¿Ya? Bueno, alguien podría decir, miramos la tasa métrica de América Latina, estoy de acuerdo, ¿ya? Pero esa metáfora que instaura ahí, ¿ya?, es una forma de dislocar, de interrumpir, de generar cortocircuitos que a mi modo de ver están en sintonía. Por eso veo, lejos de ser un Monlover, pero no renunciaría si lo fuera, ¿ya?, veo una suerte de analogía, de vínculo, de conector entre lo que es el relato de Laferte, digamos, que es su voz, sus desgarros, su cáncer a la tiroides, su calle como nunca calle, como una ameba, al son de las barricadas, delirante ciertamente esta calle, ¿ya? Y ahí se confrontan los dos textos. Ese desajuste en donde los discursos insurgentes interpelan a las cogniciones del orden me parece fundamental, ¿ya? Me parece fundamental ese momento de dispersión. Alguien podrá decir acá, bueno, pero los líos de una revuelta es que se tornan caóticas porque no tienen hegemonía, discursos ni proyectos. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso.
Pero yo creo que la virtud y el defecto, ¿ya? El verdor y el riesgo de una revuelta de estas características tiene que ver con eso, que no tiene protocolo hegemónico, que no tiene agenda, que no tiene vanguardia, que no tiene filosofía de la historia, ¿ya? Que no tiene destino, en definitiva, salvo los sendos efectos que genera hacia el propio objeto constituyente, lo que convengamos, de una u otra manera contribuyó a generar otro texto constitucional en la sociedad chilena. Por lo tanto, ahí hay un efecto. Alguien podrá decir, bueno, no sabemos qué va a salir, no sabemos qué va a salir del atrabasismo, yo comparto eso, hay una racionalidad política fuerte, estamos frente a un riesgo inminente, digamos, será vía Yasna, tal vez, no lo sabemos, cómo cae Sichel, que va a quedar marcado, creo yo, como un boletero, y si este guión noventero de Yasna, absolutamente libreteado, permite regenerar un discurso de consenso, ¿ya? De todas estas ceremonias, digamos, de los acuerdos, estas gramáticas de conciliación, si acaso fueran posibles, ¿no? Este otro momento me parece fundamental en la FER, digamos, que tiene que ver con impugnar, ¿ya? Impugnar. ¿Por qué la nombró ella? ¿Ya? Al paso, sin estetizarla, no estoy pensando, por favor, en ninguna evangelización de ella como tal. Si he marcado esa nota, por favor, desinscríbanme. La encuentro una soprano incierta, de alta especulación con los temas, con mucho movimiento entre vibrato, ruptura de rock, vals, balada, etcétera, mezcla porteñidad, está con Plácido, sale, pero esas son operaciones propias de la hiperindustria cultural, ¿no? Por lo tanto, no estoy auratizando en ningún caso, pero sí quiero salvar un punto. Creo que buena parte de la relatoría visual, ¿ya? De los pactos simbólicos de la transición, post-transición, fueron generar algo así como una climatización de insurgencias protegidas. O sea, el Clínic, perdónenme, siempre se comportó como el patio trasero del Mercurio, ¿ya? Incluso los actores deliberantes de los 2000 siempre fueron la disidencia protegida. Entonces, en términos estéticos y culturales, me parece que aquí hay un momento cítrico de esta cantante, y probablemente otro, que es posible merced a la revuelta. La revuelta posibilita estos campos de habla, posibilita otro tipo de narrativa, ¿ya? Perdón, interpela, ya lo decía anteriormente, el tiempo homogéneo de la dominación. Será temporal, podremos discutir a este respecto, ¿ya? Pero creo que se despliega una forma de insurgencia que no tenemos por qué mirarla como mera negatividad caotizante, sino que es una insurgencia de calle, ¿ya? Benjamín Erdita ha trabajado mucho estos temas en México, en UNAM, y estas disidencias son formas que escapan o que impugnan, que emplazan, que exacerban, ¿ya? Que tornan colérica y rompen la holgura cognitiva de nuestros ruiseñores epocales, ¿ya? Me parece impecable que tengamos la relatoría dominical de Carlos Peña, que nos otorga en este país el diezmo cognitivo a nuestra élite. Me parece de una tremenda sobriedad emocional que todavía logre sostener su discurso, pero so pena de todos sus méritos, indudables, ciertamente, indudable, lo repito, ¿ya? Su potencial hermenéutico se ve fuertemente menguado durante los dos últimos 2 años, ¿ya? Toda esta noción de progreso, de modernización, porque en definitiva, y lo digo de otra manera, la revuelta revela en algún sentido que no tenemos tampoco presente, solo tenemos actualidad. Por eso tenemos Julito, tenemos permanente evaporación del sentido en un presentismo gaseoso, en estado de licuefacción, ¿ya? Un presente vaporoso. Este presente vaporoso también está dando vuelta y se intromete centralmente en la propia revuelta. Por lo tanto, si tuviéramos que disectarla, de ahí vuelvo a la FER, hay muchos pueblos que están dando vuelta en la revuelta. Sí, un pueblo periférico, ciertamente, popular de azonadas, generado por la propia armatoste neoliberal también. Hay una capa media colérica en proceso de elitización que se estanca, menos Tabel y menos Starba también, ¿ya? Hay insurgencia, hay mixtura, hay distintos pueblos desplegados. Y también está el pueblo de Peña, el pueblo modernizante, el pueblo de los accesos, el pueblo de la cultura check-in, de los aeropuertos, ¿ya? El pueblo de los populismos mediáticos,
y de los periodistas de Vitacura está presente en la propia revuelta. Entonces la zonada es compleja, lo que está ocurriendo ahí. Por eso cuando digo entramados de calle, es porque la revuelta no permite instaurar categorías homogéneas ni aproximaciones molares, como tampoco es posible, ¿ya? Y tarea para la casa, instaurar un relato patriarcal o monumentalista de la propia revuelta, ¿ya? Las revueltas son esto, son desacatos con el presente, son estelas, son trazas que dejan caer cierto sentido litigante con el presente, que entran en desacato y que después tienen distintas formas de evacuación. Yo creo, a propósito del efecto de Baden en la constituyente, el hecho que ocurrió hace un mes, que de una u otra manera todos esos estriados que entran, todos esos discursos protuberantes, ¿ya? Estos discursos grasosos, ¿ya? Difícilmente manejables para el clasismo mediático y nuestro oficialismo cultural, era litigio de sentido, digamos. O sea, de una u otra manera, la revuelta instaura un objeto constituyente dislocado, un objeto cuya morfología se cambia, se cae, rota, varía, ¿ya? Un objeto mutante. De momento tenemos a Fernando Atria, me parece espléndido, ¿ya? Me parece a mí muy bien, digamos, Jaime Baza, absolutamente advertido de los fenómenos de cambio identitario, de transformación de la subjetividad, ¿ya? Sí, sin duda alguna está eso ahí, ¿ya? Tuve un Alzheimer recién, iba a decir algo, ¿ya? Pero tiene que ver con esto, vale decir, hay un conector entre revuelta, con toda su dimensión anárquica y violenta, sin duda alguna, y todas las infiltraciones que se pudieron haber generado en este contexto, sin duda, y cómo penetra en el objeto constituyente. O sea, el objeto constituyente es un objeto que no tiene estabilización. O sea, las universidades, con centros de investigación, tomaron al objeto constituyente como una suerte de coreografía OCDE, ¿ya? Como una convención a la holandesa, presuponiendo que era posible un muestral estable, un objeto que tienda al equilibrio, por distrito, por partido, por cupo, ¿ya? Me parece que es un objeto mucho más dislocado, más fisurado. La fisura es la imposibilidad de que haya sutura aún, digamos. La sutura es el momento portaliano, la sutura en donde el poder deja caer la codificación, la sutura en donde aparece Foucault diciendo el poder te manufactura, la sutura es cuando Brune me dice a mí o a todos, digamos, el Leviatán nunca nos deja de mirar, ¿ya? La sutura es que vamos a ser declarados infinitamente hijos de portales. Ojalá, decía yo al comienzo, hijos bastardos de portales. Pero la revuelta le impregna al objeto constituyente esta zona de tumulto, ¿eh? Esta zona como de chirrío, de disidencia, etc. Entonces, el enlace, vuelvo al punto que yo hacía con esta artista, con esta cantante, digamos, que tiene momentos muy mediáticos, sin duda alguna, eso es evidente, ¿ya? Mediático, pero me pregunto, ¿cómo lo habrá pasado en rojo con el tío conductor? Un tío absolutamente amatorio de la estructura del pinochetismo. Yo no creo que lo hayan pasado bien, ¿ya? Yo la tiendo a ver, pero lejos del pontificado, ahí tengo un conflicto, digamos, de situar el tono de mi relato como una forma de impugnación que es posible en virtud de la revuelta, ¿ya? Creo que la revuelta posibilita eso, posibilita inestabilidades, agudiza incertidumbre, nos llena de estresores, ¿ya? Genera estados de angustia existencial que son infernales, ciertamente, ¿ya? Tiene este componente demótico, como lo señalé anteriormente. Pero que esta fractura del sentido, de romper con los pueblos destinales, ¿ya? E incluso la revuelta interpelando a este periodista de CNN, que me parece sumamente interesante, pero que se comporta como una suerte de Bernardo Lamasa post-perestroika, que escribe La Tercera. Matamala, pues, no sé si Matamala, perdón. Gracias, Darío. Bueno, la revuelta emplaza, digamos, a eso. La revuelta emplaza, digamos, al mainstream, a la visualidad, a los rostros, esa densidad, ese momento, esa potencia, insisto, proyectual que instaura, que disloca, que deroga, que desplaza, creo que se la debemos a la revuelta. Por lo tanto, me parece que ahí, mínimo minimorum, darle un espacio de metaforización, de apertura a los sentidos,
de una fuerte penetración de feminismo que venía antes, pero que se intensifica, está mediada también por los procesos de revuelta. Por lo tanto, hay varias capas dando vuelta acá, hay varias texturas, ¿ya? Hay varios elementos, hay muchos pueblos desplegados de la revuelta, creo yo, ¿ya? Pero esta intérprete, diría, está de una u otra forma, como podrían estar muchos otros también, ¿ya? Vinculado a lo que está ocurriendo acá, ¿ya? Es ciertamente una lógica en donde alguien podría decir lo que generó la modernización fue un pipiolaje con celulares, ¿ya? Bueno, la revuelta en algún sentido, so pena de su condición neoliberal, emplaza un golpe popular, es una experiencia plebeya, ¿ya? Es una experiencia que de una u otra manera restituye que el único sujeto histórico en Chile, como lo diría Gabriel Salazar, es el niño guacho. O sea, la revuelta nos recuerda nuestra condición de hijos de Hacienda, nos manda a leer a Martín Rivas, ¿ya? Y nos devela la posibilidad de avanzar o no, ¿ya? Hacia un Chile post-hacendal, con probabilidad absolutamente incierta, sin duda alguna. Ahí no quiero tampoco arriesgar, está en tensión, pero fractura la institucionalidad portaliana, del orden, cordillerana, mesurada, vale decir, y no tiene época, porque toda época murmura un futuro. O sea, la noción de época supone ¿qué? El desarrollismo. Supone el discurso del Frente Liberal, del Partido Liberal del año 20, Arturo Alessandri. Supone la masonería y Pedro Aguirre el 38. Supone el tibio reformismo, pero con reforma agraria, sí, más que tibio entonces, de Frei Montalva. Por lo tanto, la revuelta también no tiene época. Hay algo ahí metido con la revuelta. Por eso yo la señalaba anteriormente como un nihilismo del ocaso lo que está ocurriendo ahí. Se constituyen ahí, tienen una potencia igualitaria, pero una potencia que al mismo tiempo aporta y es caótica. Este flujo, digamos, de las dos cosas están mediando la revuelta, ¿ya? A mí, y con esto voy redondeando, no me parece satisfactoria la lectura de leerla como una suerte de protesta. O sea, el otro día escuchaba los diagnósticos de Leonidas Monte, con todas sus certezas de cuna, como que fuera una protesta que se fue. O sea, eso es una piratería, una patraña argumental, de un déficit diagnostical del no ver, diría yo. O sea, no ver. Yo creo, siempre lo he pensado, digamos, que nuestras oligarquías tienen una imposibilidad para entender la política, ¿ya? Oligarquías, perdónenme el ejemplo, Asperger, ¿ya? Oligarquías del no ver, ¿ya? Sostener, digamos, de que algo está siendo desalojado de esta manera, me parece no dimensionar lo que ocurre en este mosaico insurreccional que dio lugar, entre otros muchos eventos, actores, sujetos, figuras pictóricas, imágenes, violencia infinita, sin duda alguna, y que tiene una densidad que fractura la institución, ¿ya? O sea, nos cuesta tanto regenerar o redomiciliar, mejor dicho, el sistema de partidos políticos en la subjetividad, porque precisamente la revuelta termina a rajar la tabla. Y yo no quiero leerla en clave de malestar. O sea, los primeros meses, y ahí sí tenía un vínculo aurático, hago esta postilla, esta confesión, de que terminara todo muy mal, dije. Ojalá que termine mal esta vez, porque en una matriz de un peso hacendal y de un modelo patronímico como el chileno, como buena parte de los casos latinoamericanos, con tasas concentracionarias que son feroces, el Leviatán, en el momento de la factura, del cierre, en donde el poder va a caer, digamos, y los mitos portalianos van a empezar a hablar nuevamente, con élites que permanentemente nos están cercando, nos asedian, es, digamos, un dique de contención respecto a la propia revuelta. Me parece que hay espacio de disidencia, me parece que se aumentan los antagonismos, me parece que se amplían las diferencias, ¿ya? ¿Qué otro conector haría finalmente con el caso de la FER, que es un poco la cita que me hace mi estimado Darío? Yo en esa nota que escribo en el verano, empiezo a establecer como un puente, creo yo, ¿eh? Hago un puente y digo, bueno, ¿qué hacemos entre los arribismos mediáticos, ¿ya?
y el canto popular. Entonces pensé en escalas, ¿ya? Yo provengo del tango fusión, me ubico entre Pugliese, los 70 y Piazzolla, eso es lo que escucho musicalmente, ¿ya? Entonces pensé, dije, Lucho Jara está arriba en México. Después nuestro Luis Miguel, pero así por lejos nuestro Luis Miguel, ¿ah? No reconocido, porque no tenemos esfera pública, ¿ya? Es Germán de la Fuente, ¿ya? Y después pensé en la FER y su instalación en México, ¿ya? Al mismo tiempo pensé en todo lo que son los dispositivos tecnológicos de aceleración del tiempo, Instagram, la noción de usuario, la informalidad, todo lo que tiene que ver con el tiempo del capitalismo digital, ¿no? Y ahí intenté vincular las mixturas, digamos, pero siempre pensando en que la noción de calle, la metáfora cerro, la chicha peruana, insisto, son como los significantes maestros de este proceso que está ocurriendo acá, digamos, que se plasma en esta intérprete, pudiendo ser esto extensible a otro tipo de actores. Creo que hace una tensión, insisto, con el mapa visual y todas las tecnologías del orden que son instauradas en los tiempos de modernización en el Chile que se abre el año 90. Voy a redondear más que cerrar con este punto. No vengo, insisto, a establecer una pontificación. Creo que la revuelta tiene componentes que son absolutamente cuestionables radicalmente, ¿ya? Pero no quiero quedarme con una lectura obesa, glotona, ¿ya? Respecto de lo que fue el proceso fractural en Chile y que es fuertemente derogador y agudiza, insisto, la debacle reputacional del sistema de partido, ¿ya? Volviendo a la FER, me preguntaría, ¿la FER está dentro del feminismo Narváez? No. ¿Está dentro del feminismo libreteado de Proboste? Tampoco. ¿La FER cae en el feminismo de Atria? No estoy seguro, ¿ya? No estoy seguro. Quien eventualmente se aproxima más y tendría, creo yo, más sensibilidad a entender los feminismos de la diferencia es Baza. Pero veamos, es un proceso en desarrollo, en construcción, tiene que ver con poderes constituyentes paritarios que se están recién estructurando en Chile, pero también hay un segmento y una forma de construcción subjetiva que está dando vuelta acá y que me parece profundamente rica, vertiginosa y también altamente delirante. No pierdo de vista que cuando hay ausencia de realismo, la política tiene este vértigo entre los cementerios y la epopeya realista de los años 90, ¿ya? La épica del realismo, y los manicomios, ¿ya? Que son ciertamente la ruptura infinita como pura proliferación, ¿ya? Es complejo el caso, con esto cierro, no hay marco interpretativo directo para descifrar una revuelta de estas características que a corto término, a mi modo de ver, es insuficiente. Antonio Negri, la teoría hegemónica no explica tampoco satisfactoriamente la revuelta, por lo tanto tenemos que apelar a una diversidad de marcos interpretativos para tratar de ajustar los lenguajes y tener una cierta conceptualidad que pueda dar con el tono de lo que ocurre en el caso chileno. No tengo duda que la fase de mayor intensidad pasó, pero tenemos que ver los efectos subcutáneos, más civilinos, incluso en las formas de violencia, incluso en las formas de empoderamiento de una ciudadanía colérica, territorial, que no está discutiendo la norma común de Ackerman, ¿ya? Eso me parece que es parte de un abuso argumental de ciertos administradores cognitivos de Tintan, ¿ya? Vinculados ciertamente a nuestra democracia intensamente elitaria, por desgracia. La revuelta, y este es mi punto final, es una forma de acusar recibo que en Chile el neoliberalismo derrotó a la democracia, pero da a lo menos algunos puntos de esperanza y una forma de desafiar el hastío del presente. Darío, lo voy dejando hasta ahí, si estás de acuerdo. Estimado Mauro, vamos a están todos desmuteados ya.
para que le brindemos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Grande Mauro! Muy bueno. ¡De Mauro! ¡Qué bueno! Grande. De grande, Mauro. De grande. No, muy bueno, Mauro. Muy bueno. Para la familia. Nivel de palabreo. Maravilloso lenguaje. Tenemos 120 segundos y no más para convencer a todos y a todas de que no pueden faltar al seminario La Caída de Piñera, del Oasis al Paraíso Tributario. Este es el seminario más rimbombástico que hemos hecho. Obviamente no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero de Piñera, pero El es último. en el momento más estelar del personaje, ¿no? A punto de entrar a la puerta grande, o la puerta chica, no sé, de la historia, como el cuarto presidente chileno que no termina su mandato por razones políticas. Que coincide, por cierto, con los grandes momentos de inflexión histórica en que cambiamos de ciclo político, así que, por favor, es el momento de venir a reflexionar y a comprender, ¿no? Que hay una historia grande por sobre la pequeñez del personaje en comento que es Sebastián Piñera. Aquí fue el lugar donde se dijo que no terminaba su mandato, porque aquí es el lugar donde la gente ha venido a hacer el rito, la procesión de que no termina su mandato. Pero además es el lugar donde lejos, pero por lejos, más hemos investigado, averiguado, trabajado sobre Piñera. 5 seminarios que terminan en una nueva estructura en la cual vamos a dar vuelta a Piñera por todos lados y vamos a terminar diciendo: y entonces, ¿qué pasará? ¿Se irá o no se irá? Lo responderemos. Y entre todos los asistentes, ¿haremos así o haremos así? Pero lo relevante no es el rito, sino que lo que de ahí resulte es lo que sucederá. Así es. Sucederá. La cosa nostra, predicciones. Predicciones. Oye, ¿y las gráficas? Que cuando caiga Piñera pasaremos a llamarnos la cosa Nostradamus. Oye, ¿y las gráficas? ¿Cómo están las gráficas del seminario? Buena. Filete, viene el Dani ahí, ¿eh? Dani. Tremendo. Ya, nos vemos en el seminario. 29 y 30 de octubre, toda la información en www.seminarioslacosanostra.cl.